Uno, para saber si todos están en ese punto, como empezando desde la misma línea. Y dos, para prepararlos para unas cosas que vienen en el curso. El proyecto final del curso, en el proyecto final del curso, todos van a hablar del mismo tema. Todos van a hablar del mismo tema. Y hay un concurso. Es decir, ustedes van a tener que desarrollar el mismo tema y van a competir. Ahora, en ese momento no se van a la idea es que no se le duerman a usted. Entonces yo vi en algunos grupos muchas fortalezas y también vi debilidades. A cada cual le anoté sus cosas por ahí y después le damos una revisada con Kelly. O sea que van a tener 2 ojos estos videos que los evalúan. Yo ya los miré, ya hice mis anotaciones. Ayer se las envié a Kelly, ahorita les envío esta y Kelly los va a mirar. Kelly es mi asistente personal, ¿no? Bueno, listo. Entonces, ¿qué vi? Muchos tratan de meterle como cosas divertidas para captar la atención de manera decente. Me parece bueno, porque estamos en el ámbito de un salón de clase. Obviamente si uno va a ir a un congreso, uno no hace ese tipo de cosas, pero es entendible porque es pedagógico. O sea, eso está bien, ¿sí o no? Eso está bien. Lo válido, por el contexto en el que se está dando, ¿sí o no? Y porque es respetuoso, ¿ya? Bueno, no lo utilicen nunca en espacios más formales, ¿listo? Más formales. Bueno, ahora, el otro elemento es que ustedes tienen que, aunque todas las personas son diferentes, si usted pone, por ejemplo, aquí a hablar al profesor Tamayo o a la profesora Sista, que estoy hablando de los que conozco porque no conozco muchos profesores, la verdad, y ese es un defecto mío, que soy muy introvertido, entonces soy un poco como lobo solitario, eso es malísimo. Pone a hablar al doctor Octavio de la Cruz, que ese sí lo conozco también, y me pone a hablar a mí, todos van a una frecuencia diferente, ¿no? ¿Ya? Pero cuando se hace un video tienen que coordinar eso, porque uno va como en una moto pues de fórmula, de pista, y otros van como en carretica. Y eso genera un choque. Los diferentes sonidos también generan perturbación. Las diferentes como claridades del audio. Ahora, voy a decirles algo que fue un pecado de casi todos, a excepción de muy poquitos. Y es que cuando usted está en ciencias de la salud, si usted no sale con el dedo a señalar, está mal. ¿Sí? Está mal. Entonces usted puede estar hablando, porque todos hablaron, y de hecho habían unos que tenían discursos preparados, ¿no? Libretos. Yo les dije que hicieran un video temático. Tener un libreto es absolutamente válido, ¿ya? Y de hecho se ve, se escucha bien. Si yo tengo un libreto es porque voy a parecer que no estoy leyendo, aunque esté leyendo. Entonces yo pongo algunos conectores coloquiales para que se note más fluido. Unos parecían leyendo, efectivamente, y fuera de eso iba muy rápido. Otros tenían el libreto y parecía que no leían, pero lo tenían, lo están haciendo muy bien. Pero si en ciencias de la salud yo empiezo a leer o a hablar y no estoy señalando los procesos o las cosas con el dedo, con un láser, ¿ya? Es un error. Es un error en un video, es un error en una presentación. No sé si ustedes vieron, cuando vieron clases de neuroanatomía conmigo, los que vieron, se dan cuenta que yo siempre estoy con el punterito, con el lapicito, señalando, porque usted no puede asumir que el público va en el lugar al que usted está haciendo referencia. Ahora, hubo unos que ponían un muñequito y el muñequito parecía que hacía alusión al asunto. También hubo otros que se pusieron ellos y a veces parecía que cuando ellos señalaban, algunas veces sí atinaban a lo que estaban, entonces había la intención de referirse a la imagen. ¿Ya? Cuando uno pone una imagen en ciencias de la salud, uno dice, en la imagen de la izquierda tenemos un corte coronal, ¿ya? Y ahí podemos evidenciar la sustancia gris y unos núcleos. Esto específicamente es muy importante, por eso estoy esto, ¿ya? Hay poco tiempo, entonces escoja. Si hay poco tiempo, escoja. Si tiene poco tiempo, no hable de una ecuación, no la desarrolle, no nombre las variables, diga cosas más generales. ¿Hasta ahí vamos? Listo. ¿Por qué estoy deteniéndome en esto? Porque ahorita vienen los seminarios, van a tener temas diferentes y eso va a ser una ventaja. Pero voy a exigir
Mire que, por ejemplo, muchos de los videos temáticos no tuvieron conclusión. Otros se sentaron en un sitio que resaltaba y plantearon una conclusión charladita, excelente. Entonces, ojo muchachos, porque uno primero le dice a las personas lo que les va a decir, después se los dice y después les dice lo que les dijo. 3 cosas que no pueden faltar. En un artículo es así, en un libro es así. Imagínense un libro sin consideraciones finales o sin conclusiones. Vaya, mire mi libro a ver si concluye de algún modo. ¿Y qué tal que el libro no tenga introducción? ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas tienen que tenerlas en cuenta. La calidad de la revisión de la literatura me gustó mucho. Lo que dijeron fueron cosas precisas, unos más que otros, hasta hablaron de proteínas y todo, cosas que de pronto van más allá de la necesidad para el curso, pero lo hicieron y es un esfuerzo. Entonces, por favor, chicos, tengan cuidado con esos elementos, ¿ya? Y sobre todo, no olviden señalar las estructuras, contextualizar las gráficas, nunca asuman. Voy a dejarle este último consejo que me lo dijo el director del Centro de Estudios Cerebrales, grupo al que pertenezco. Qué frío, muchachos. No. No, pues que si caigo aquí tirado ya se acaba la clase, yo creo que es mejor. En ciencias de la salud, uno nunca asume. Usted nunca asume que el médico que estuvo antes hizo tal cosa. Nunca asume. Usted va ahí, revisa, usted pregunta, revisa las hojas, nunca se asume. Entonces nunca asuma que la persona que está en el auditorio está entendiendo que usted está hablando de esa imagen que no está señalando ni con un láser ni con el dedo. ¿Listo? ¿Ok? ¿Claro eso? Bueno, otro consejo que les voy a dar. En el taller había un punto que era hacer una analogía. Sí, una analogía que el sistema nervioso, cómo funciona. ¿Lo recuerdan? La metáfora, eso, la metáfora. Entonces, como es el taller, pues seguramente si yo estuviera calificando ese punto del taller al final del curso, a todos les hubiera quedado malo. ¿Ya? ¿Qué necesito? Que cada grupo, ahorita que ya viene la monitora, cuando ya lo aprueben los monitores y ya estén ejerciendo, que eso creo que será por ahí en 1 o 2 semanas, entonces ustedes contactan a la monitora de neurociencias y le dicen, ve, necesitamos trabajar sobre la metáfora, porque de esa metáfora va a surgir el proyecto final del curso, el trabajo final. Ese punto que parecía tan tontito es con el que usted va a hacer el proyecto final del curso. ¿Listo? Entonces, lo más seguro es que a usted le toque reevaluar y cambiar esa metáfora y hablarla con la monitora y dejarse asesorar, porque vi que había metáforas muy coloquiales, ¿sí? Metáforas así como que el cerebro es como un cortacutículas o algo así, o como, yo qué sé, en fin. Entonces, muchachos, les va a tocar sentarse y mirar ese punto con proyección al final del curso. ¿Listo? Bueno, ojo pues ahí. Ahora entonces permítame, yo busco unas diapositivas. Bueno, listo. Perdón por eso. Ok. Ok, ¿de dónde? Ok. Entonces, hay universidades, hay un foro. Entonces, yo quiero ahorita ofrecerte un foro en la plataforma del grupo, de un material que va a virtual, tal. Tienen que responder al foro. Bueno, chicos, qué pena. Aquí estaba diciendo que tienen que meterse a la plataforma del curso, al espacio Moodle, y meterse al foro. Entonces ven un documental
que hay allí, que se llama el cirujano inglés, y hay unas preguntas o una solicitud que hace el foro, entonces el foro lo resuelve de la siguiente manera, participa en el foro así, responde al foro y después espera que un compañero, alguno de los compañeros que también está respondiendo el foro, haga su participación y usted hace un comentario acerca de esa participación. Entonces, su participación en el foro tiene dos partes. Hace su propio comentario y después busca el comentario de otro y lo retroalimenta. ¿Qué es mejor dicho, qué no es retroalimentar? ¿Qué no es retroalimentar en este caso? Es ir allá y decir, sí, de acuerdo, lo mismo. ¿Sí? Bien, me parece muy pertinente lo que dices. No. Si va a estar de acuerdo, dice, estoy de acuerdo por esto, esto y esto. Además, yo pienso que esto. ¿Sí? Puede estar de acuerdo, pero complemente. O si está de acuerdo, no se ponga a parafrasear lo de él, a decir lo mismo en otras palabras, sino que trate de ampliar. O estoy en desacuerdo, porque si lo vemos desde este punto de vista, esto, esto y esto. ¿Listo? Y no quiero que de pronto me salgan personas que no se comuniquen asertivamente allí y empiecen como a pasarse con los compañeros. Acuérdense que hay tres tipos de comunicación. Agresiva, basada en el miedo y adecuada o asertiva. Entonces siempre trate de comunicarse adecuadamente, asertivamente. Si va a hacer una crítica es edificando al otro. ¿Listo? Creo que a mí nunca, bueno, hasta ahora no me han visto ser agresivo ustedes aquí con, ¿sí? O a veces he llegado un poco acelerado, en fin. Pero uno trata de ni ser sumiso en la comunicación, ni ser volado y agresivo como para pasarle por encima a la gente. Lo mismo es en los foros. ¿Ok? Bueno, eso es. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, en este punto del curso, no, dígame. No, los foros yo generalmente los dejo abiertos 8 días. ¿Sí? Ya está abierto. Ay, gracias. Mejor dicho. No, venga, ¿cómo así? No, pero no me dejen eso aquí cayéndome a mí. No, no pueden prender el de atrás o algo así, pero este no. Sí, es que este me está cayendo a mí muy terrible. Ay, gracias. Bueno. Bueno, muchachos, aquí me estoy recuperando porque esto sí estaba muy frío aquí adelante. Ay, bueno, entonces, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Ah, bueno, lo del foro que está abierto como 8 días. Como 8 días. Vale. Profe, Entonces, señor. yo tengo una pregunta acerca de lo de la metáfora. Uh-huh. Pues no sé si usted cuando se refiere a todas las metáforas, no sé si la de mi grupo, pues No, venga, espere. No, ¿sabe que le voy a hacer una recomendación? sí. No mencione la metáfora en público, ¿listo? La que usted tiene. Porque pues la idea es que la mantengamos en secreto todo el semestre. Porque con eso es que usted va a jugarse el concurso. Si usted la revela, digamos que usted tenga una que esté muy buena en este momento, porque yo recuerdo unas que miré, pero así como por encima. Pero que usted tenga una que esté muy buena y la llegue a revelar ahora, pues ya pierde, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué me quiere decir? Pero sin revelarla. Ah, no, no, entonces ya personal ya le diría, No, profe. claro que sí. Si quieres, me pueden escribir también o hablarme aquí en clase, pero siempre como en privado. Y lo Ah, mismo con bueno, profe. Teresa. Perdón, la monitora. Yo creo que va a ser Teresa, la misma que ha sido siempre, Teresa Madera, creo. Ella se reúne con los grupos aparte y ella nunca revela las metáforas porque es un secreto hasta el final. Con eso usted va a competir. ¿Listo? Bueno, Listo, profe, gracias. bueno, discúlpame que te haya frenado, pero me tocó por esa razón. Bueno, entonces, si se han dado cuenta, hemos visto dos películas, ¿no? ¿Sí? Una que es La verdad oculta, que es de encefalopatía traumática crónica, que yo espero que en los seminarios la tomen como ejemplo en algún punto, en algún momento. No pueden ser indiferentes a eso, porque ahí nace. Eh,
ese tipo de teología de daño. Y también vamos a ver otra película que tiene que ver con sistema motor, ¿no? Cuando se alteran el sistema motor. Y vamos a ver este tema. Este tema tiene algunos elementos del sistema motor, ahorita se van a dar cuenta por qué, entonces no vayan a ser indiferentes a este tema. Hay unas cositas que se han ido dando que pueden ustedes retomarlas en algunos seminarios. Las películas, espero que las retomen en un punto del taller que dice, describa algunas de las etiologías del daño cerebral como trauma, como enfermedades neurodegenerativas. Entonces, por favor, retomen las películas y digan, como ocurrió en el caso de tal y tal, de la película tal, se evidencia esta etiología del daño, que consiste en esto. ¿Sí? Entonces, metan las películas, por favor. La próxima semana, o puede que hoy incluso empecemos a ver una película también. ¿Listo? Bueno, ya se está poniendo mejor la cosa. Entonces acá, mire que yo empiezo esta presentación con esta expresión que es un viejo corolario. No vemos la presentación. Perdón. Gracias. Ya voy. Ay, muchas gracias, Valentina. Listo, entonces decía que estamos empezando esta primera lámina. ¿Ya estás viendo? Sí, profe, gracias. Muy amable. Con este corolario que dice vita in motu. Vita in motu significa la vida en el movimiento. La vida en el movimiento. Quiere decir que de alguna manera el movimiento es una expresión de nuestra vida. Bueno. Entonces después ya sí viene el título de la presentación, que es el desarrollo senso-psicomotor. Mire que aquí hay 3 elementos muy importantes. Sensación, ¿sí? Voy a activar, no podré activar un láser de acá. Aquí no, ¿cierto? Sí, estaba extrañando el zoom, que uno sí podía, por el lapicito, meterse al láser. Bueno, entonces no sé cómo voy a señalar si... ¿Ustedes sí ven esto? Cuando muevo el cursor. Sí, profe. Se ve un poquito, esto se puede configurar diferente. Bueno. Ok. Entonces dice algo como de sensación, hace alusión al movimiento y hace alusión a procesos como psíquicos, ¿no? Procesos mentales, si se quiere. Entonces acá yo les pongo como la agendita de trabajo, que es lo que voy a desarrollar más o menos a lo largo de la presentación. Vamos a hablar de aspectos preliminares de la conducta y del desarrollo cerebral, escuelas que estudiaron el desarrollo del movimiento, ¿sí? Y el desarrollo senso-psicomotor. No se preocupen los de movimiento, sistema motor, que yo no voy a tocar el tema de ustedes, voy a tocar es otra cosa complementaria, ¿listo? Bueno, entonces esta es la agenda de trabajo. Cuando tengan una presentación, siempre procuren tener una agendita en la que preparen a las personas para lo que van a escuchar, que no sea de más de 4 puntos o de 5 puntos, porque ya eso se vuelve como el índice de un libro y se vuelve harto de entrada. Las personas no, ya la atención se predispone para mal. Bueno, entonces, ¿qué es el desarrollo motor? Dice ahí que es el proceso a través del cual se adquieren los patrones de movimiento y habilidades. Y aquí me está planteando que este proceso es una continua interacción que involucra todos estos factores. Maduración neuromuscular, eso es lógico. Las conexiones que hay entre la neurona motora inferior y las fibras musculares, que también están muy sujetas a la experiencia. El crecimiento físico y las características conductuales del niño. Cada niño tiene una particularidad, además, y lleva un ritmo de crecimiento físico. El tiempo de crecimiento, los efectos residuales de las experiencias anteriores de movimiento y las nuevas experiencias de movimiento, ¿ya? Y además a cada niño se le dan oportunidades diferentes. Por ejemplo, si hay un niño que vive en una casa que no tiene el piso con baldosa y que no lo quieren dejar gatear, sino que le ponen, por ejemplo, una cobija, él no tiene una experiencia en diferentes texturas para que no se lastime, pues es probable que eso tenga también una consecuencia en el desarrollo de esa habilidad. Ahora, si hay un niño que está expuesto a diferentes superficies, pasto, tierra, baldosa, en fin, cantidades de cosas,
es probable que esas superficies le generen una experiencia que le pueda ayudar a su desarrollo, ¿sí? Depende, ¿no? Todo esto se los doy, ¿no? Estas laminitas se las voy a pasar. Bueno, todo esto. Y les voy a recomendar un capítulo del libro donde desarrollo este tema. Lo que pasa es que tengo que, ahorita lo buscamos, creo que es el capítulo 3, pero ahorita lo precisamos bien. Bueno. Entonces aquí, miren este enunciado que aquí, las experiencias ambientales interactúan con el crecimiento y la maduración para influenciar el desarrollo motor y su eficacia. Entonces no es algo que tenga que ver solamente con madurar, sino con la experiencia. Pero desde el vientre pues ya el bebé se está moviendo, ¿no? Y hay quienes asocian el desarrollo como de, o la aparición digamos, de la humanidad o de decidir si esta es persona o no persona porque se mueve allá adentro. Esta presentación no es ese debate. Hoy yo no vengo a debatir eso acá para que no lo vamos a poner en esos términos, por favor. Entonces, no es solo la maduración, sino la experiencia motora, lo que va regulando ese desarrollo. Y acá aparece algo muy interesante que no se ve en los libros de neuroanatomía ni los libros de neurociencias, son estas marcas analógicas que yo estoy poniendo aquí en este texto negro. Marca analógica en este caso son estas palabritas que puse en blanco resaltándolas por la importancia. A veces uno resalta en una presentación con marcas analógicas para uno acordarse, pero en este caso es porque es importante. ¿Listo? Entonces, el movimiento es una capacidad psíquica cuando hablo del humano, ¿ya? No solamente el movimiento es reflejos y acción voluntaria, como lo hemos venido tratando, sino que es una capacidad psíquica. Y que tiene que ver con el mantenimiento de la organización vital y el potencial de vida. Eso a uno le suena como raro. Vamos a mirar un poquito la historia de las escuelas que han estudiado el movimiento, ¿sí? Y por qué se llega a esta afirmación. ¿Listo? Bueno. Entonces, antes de ello, se plantea, y esto es muy como neuro, ¿no? Es muy neuro. Entonces, se plantea que los sistemas sensomotores tienen una matriz de la psicomotricidad que los explica, ¿ya? O que los tiende como a tratar de poner como más simples de entender, como más sencillos. Entonces, miren que dentro de esa matriz que se articula para comprender el sistema sensomotor, pues está el sistema de los reflejos exteroceptivos. ¿Cuáles serán esos reflejos? Por ejemplo, si viene un balón hacia la cara, ¿qué pasa? Ajá, bueno, o por lo menos uno alcanza como a... ¿Alguien le pegó el balón de básquetbol en la mitad de la cancha en el colegio? Si no, no fue al colegio. O el balón de fútbol. Sí. El que no le pegaron el balonazo en la cabeza no pasó por el colegio. O vio el colegio en pandemia. Bueno, listo. Bueno, entonces está el sistema de los reflejos propioceptivos. También tenemos reflejos propioceptivos que nos permiten, por ejemplo, cuando uno se duerme o está tratando de regular otra vez el equilibrio, lo postural, acomodar la postura. Sistema también del equilibrio que las aves son maestras de eso, ¿no? Cómo se sostienen en el aire a través de un sistema de equilibrio. Y nosotros tenemos nuestro sistema vestibular que implica unas estructuras cerebelosas. ¿Cuál es el vestíbulo cerebelo? ¿Recuerdan que lo vimos? Sí, por ahí es. El lóbulo, flóculo, nodular, en interacción con otras estructuras de núcleos profundos del cerebelo, donde está también el núcleo fastigial, ¿no? Bueno. Y algunas estructuras del tallo, ¿no? Y del mismo vestíbulo. Ok, aquí también me está diciendo que el sistema motor cortical. ¿Cuál es el sistema motor cortical? Pues hay áreas en el frontal. Yo les dije que el frontal es el lóbulo de la acción, ¿no? Entonces el área 6 es motora cortical, el área 6 de Brodmann, que está muy activa cuando uno planea. Claro. Antecitos de la circunvolución precentral, antecitos de ella. ¿Se cayó algo? Ah, bueno.
está el área premotora o el área motora secundaria, que ella está eléctricamente muy activa cuando la persona está planeando el movimiento. Estamos hablando de movimiento voluntario, ¿no? Y estamos diciendo cortical porque ese movimiento es pensado, es planeado de alguna manera. Ahora, la circunvolución precentral, donde está la distribución del homúnculo motor, también hace parte de ese sistema motor cortical. Por fibras córtico-corticales ya dijimos que el área 6 se comunica con el área 4, ¿sí? Que es la circunvolución precentral. Y de ahí, fibras de proyección que pertenecen a neuronas piramidales o principales, que están en la profundidad de la lámina, ¿qué dijimos? De la lámina 5, muy bien, de la lámina 5, pues irían a estriado, tronco y médula espinal para hacer el movimiento. Entonces, ese cuadrito que está rojo allí en la parte superior, sistema motor cortical, es como la jerarquía en el control del movimiento, ¿no? La parte más alta. Y este que está acá, qué mal contraste, verde clarito con blanco, ese es un error mío. Entonces es el sistema extrapiramidal, que también está muy relacionado, y no voy más allá porque ya hay gente que está responsable de ese sistema en motor, que también está muy relacionado con la automatización del movimiento cuando el aprendizaje se va interiorizando, ¿sí? Se va interiorizando. Bueno, implica también algunas estructuras del estriado, ¿no? Bueno, ok, ahora fijémonos en esto. Aquí se dice que el aprendizaje es un proceso activo. Lo que estamos mirando acá, esto también esta laminita la podrían mirar en el libro, esta que está en pantalla, mucho mejor. Sí, este es un experimento que hizo Haley Hain, ¿ya? Es bastante viejito, pero es buenísimo. ¿A qué se refiere el experimento? ¿Qué es lo que está pasando allí? Hay dos gatitos. Esos gatitos están en edades tempranas. Entonces son retirados de su madre, pues, y son metidos allí esto es como un arnés que va dando vueltas. Esto va dando vueltas. Estos son gatitos diferentes. Este gatito que dice que es pasivo es porque es metido en esta gondolita o en esta, digamos, caja, y sus extremidades no están libres. Las extremidades no se pueden mover, quiere decir que están allí como contenidas y no tienen la libertad de moverlas. Ahora este que está aquí también está en la gondolita o en la cajita, pero mire que las extremidades sí están por fuera, ¿ya? Las extremidades están por fuera. Y esto va dando vueltas suaves, ¿sí? El ambiente no es necesariamente muy iluminado, entonces tenemos un gato que es pasivo y un gato que es activo. Esto de activo es porque este tiene las extremidades libres. Si está dando vueltas es porque esto está relativamente como, ellos no están directamente caminando a voluntad, sino que el aparatico está dando vueltas allí. Bueno, aquí hay una afirmación. El movimiento es esencial para el aprendizaje perceptual. Entonces aquí se está poniendo este ciclo, que es el ciclo de percepción-acción, ¿sí? El bucle de percepción-acción. ¿Quién es el que mencionó eso en un autor que vimos? Joaquín Fuster habla de el ciclo percepción-acción, de Action Perception Loop. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué es lo que miró él? Después de que ellos tienen esta experiencia en momentos tempranos del desarrollo, recuérdese que cuando uno nace, inmediatamente empieza un proceso de sinaptogénesis muy importante. ¿Por qué? Porque el ambiente va estimulando el sistema nervioso, y como el sistema nervioso es redundante, siempre que les diga redundante es porque la corteza es input dependiente. Dependiendo de los estímulos que recibe, también se va cableando y también se van estimulando ciertas sinapsis que se van facilitando después en su actividad. Lo mismo ocurre para el gatico, requiere de la experiencia. Cuando vivieron entonces esta experiencia, durante semanas, ya se bajan los gatitos y se ponen a caminar normalmente en el medio ambiente, ¿sí? En la sala de la casa, en un lugar. ¿Qué piensan ustedes cómo fue el desempeño de ellos caminando? Entre el gato pasivo y el gato activo.
A ver tú, ¿el gato qué? Bueno, entonces aquí dice un estudiante que habría un mejor desempeño del gato activo porque tenía las extremidades libres. Ahora, vamos a entrar si es así, vamos a entrar a especificar qué intuyen ustedes que habrá pasado en el desempeño del gato pasivo y en el desempeño del gato activo. Puede que haya sido mejor, pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cómo se presentaba este desempeño motor y cómo se presentaba el otro? ¿Qué creen? Aquí alguien va a hablar, ¿listo? Sí. Bueno, aquí dice la estudiante que ella intuye que el gato pasivo, como no tuvo la experiencia de mover las extremidades, pues cuando salió de la cajita se pudo quedar en el piso tirado un tiempo mientras aprendía el movimiento de las extremidades en la superficie. ¿Qué más pueden intuir? Aquí hay otro estudiante, a ver. Que el gato activo obligaría al pasivo a andar, ¿cómo así? Socialmente se iría a, como a, entre comillas, insistir para que el otro se movilizara. Bueno, quién sabe, ¿no? Venga, les hago una pregunta. Cuando alguien les llega al consultorio y no han visto que el médico dice, hágase allá, ubíquese allá, al fondo de donde está la puerta del consultorio, y el médico está ahí cerca del escritorio. Hágame el favor y véngase caminando en línea recta. ¿Para qué hará el médico ese tipo de cosas? Ah, para observar aspectos de qué? De la marcha, del equilibrio, en fin, muchas cosas observa el médico allí. Son valoración de los signos neurológicos blandos, que es importante. Entonces, ese gatico, ¿qué le verían ustedes al gatico activo y al gatico pasivo? Ya cuando los pusieron en el piso. Me Que el dijeron activo tendría más equilibrio que el pasivo, profe. Ah, bueno, ya aquí, ya sí estamos hablando del movimiento, ¿no? Que el activo tendría más equilibrio. ¿Qué más? Un paso más fino. A ver, ¿qué más? Más fluidez en los movimientos, más continuidad en la marcha, dices tú en en el activo. Hay otra estudiante acá. Dices, mejor motricidad por parte del activo. Ujú. Ajá. Puede que haya mayor resistencia, pues porque hubo más experiencia en el movimiento. Ahora, ¿quieren que les cuente qué registraron los investigadores? Registraron que tuvo un poquito de torpeza motriz el gato activo, pero poco a poco fue, digamos, como adaptándose al terreno que era el piso, y llegaba con dificultad al principio a subir escaleras y a bajarlas, ¿ya? Pero el gatico pasivo se comportaba como un gato ciego, como un gato ciego. Se tropezaba contra la superficie, los obstáculos, era incoordinado al caminar, sí, en fin. ¿Por qué él era ciego? ¿Y por qué se comportaba como si fuera ciego entonces? Se comportaba como si fuera ciego porque ha estado como volando en el arnés ese, ¿sí?
no ha sentido la superficie. Están diciendo acá, a ver quién dice otra cosa. Como estaba en la caja, no tenía visión de sus extremidades. Eso es importante, que uno vea las extremidades. Pues yo voy caminando y yo me veo así. Yo me veo los pies. Eso sí ocurre. Lo que usted está diciendo no es tonto. Profe, pienso que... Un momento, espérate un momentico. pienso que sí, porque... Espérate un momentico. Cuando hay lesiones de los cordones posteriores de la médula espinal, a cierto nivel, la persona, para saber que está parada y para saber que en ese momento está en movilidad, se mira, ¿sí? Para estar como en conciencia de eso. Pero por lo general, uno no está mirándose pues a ver si es que está moviendo, pero sí en el desarrollo hay un momento muy importante, y es cuando aparece la mano enfrente del campo visual. Y eso que tú estás diciendo tiene que ver también, ¿ok? Ahora, el que iba a hablar, ya sigo con eso, ahorita les explico más de eso. El que iba a hablar de remoto. Dale. No, profe, iba a decir lo que usted acaba de decir, que al principio, pues cuando uno, por ejemplo, está aprendiendo a caminar, se fija mucho en lo que hace cada extremidad, pero ya después, como es un movimiento tan continuo y tan común, entonces ya no habría necesidad de estarlos mirando, sino como que ya uno sabe que hay una funcionalidad del miembro. Ok, listo. Eso te dice que quizá haya un cruce intermodal o una interacción intermodal que es necesaria entre sensorial, en este caso visual, y motor. Dale, tú. Ajá. Entonces el gatico necesita estímulos que transformen la corteza y necesita un ambiente que le permita el uso de esas estructuras, tanto motoras como corticales, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver qué dice acá. Dice allí, el espacio surge como producto del movimiento. ¿Se acuerdan que se habla de lo visoespacial? Se habla de visomotor también, de visomotor. Esta es una constatación absolutamente extraordinaria. El espacio, esta cosa frente a nosotros, que parece absolutamente objetiva, el pilar de la objetividad física, es totalmente inseparable del hecho de que tenemos que manipularlo a través de una conducta sensoriomotriz. Para desarrollar la habilidad espacial, yo tengo que actuar sobre el ambiente. Quiere decir que lo sensorial visual se tiene que cruzar en el desarrollo, el uso de lo visual se tiene que cruzar con la acción para poder que la acción sea mejor. ¿Sí? No van por carriles diferentes. Y eso lo demuestra el experimento de Hell y Hein. ¿Ya? ¿De acuerdo? Que cuando estamos aprendiendo un movimiento, nosotros tenemos que mirar nuestro cuerpo, como por ejemplo al bailar, para poder irlo interiorizando. Y efectivamente, pues cuando estamos en el aprendizaje motor, nosotros tenemos que ser más conscientes. Como somos seres tan ópticos, que somos seres ópticos, entonces para ser más conscientes las cosas también vemos. Y en la medida en que ese movimiento se va interiorizando, se va automatizando parte de él, el estriado toma comando, ¿ya? Ya no es tanto la corteza la que está comandando ese movimiento, sino que el estriado, cuando se interioriza ya, incluso uno puede manejar el carro, creo que les decía en neuroanatomía, después de que ya aprendió a manejar, pasó la escuela de conducción y lleva años de experticia manejando, horas y horas y horas y horas, uno puede manejar hablando de una situación sentimental o una situación familiar largamente y después a preguntarse cómo fue que llegué, espero no haber violado, espero no haberme pasado un semáforo ahí con cámara, en fin, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque como ya soy tan experto en esa habilidad motriz, el núcleo, el estriado, ¿no? Todo lo que es caudado, putamen, globo pálido externo, globo pálido interno, empiezan a automatizar parte de ese movimiento. ¿Listo? Cuando se habla de aprendizaje motriz,
las primeras fases del aprendizaje, cuando uno es ignorante, conscientemente ignorante o conscientemente incompetente, está más el frontal presente en el aprendizaje de esa habilidad. Pero cuando ya soy inconscientemente competente, pues están muy apropiados los núcleos basales de ese tipo de vías que intervienen en ese despliegue del movimiento. Movimiento aprendido, ¿no? Interiorizado. Bueno, entonces vamos a las concepciones. Esto es historia, pero es útil. Entonces, hay una concepción tradicional del movimiento basada en el arco reflejo. Pues, ¿qué es el arco reflejo? Si yo pongo el dedo en la hornilla caliente, accidentalmente, pues en la médula espinal, obviamente hay unos receptores que me ayudan a sentir ese dolor. Hay una neurona pseudomonopolar, ¿sí?, que tiene una prolongación periférica y una prolongación central, y esa prolongación central va a llegar por el ganglio de la raíz dorsal al asta posterior de la médula espinal, que es sensitiva en sus laminillas. No sé si se acuerdan de las primeras 6 laminillas de Rexet que están ahí en esa asta posterior. Y allí se activa una neurona motora inferior que está en el asta anterior, y esta va la fibra neuromotora y hay reflejo de retirada, ¿sí? El reflejo de flejación. ¿Por qué? Porque es un reflejo protector, ¿no? Voy a proteger mi integridad. Yo ahí no tengo mucho que pensar. Es por protección tisular, ¿no? De hecho, no solamente se refleja, se retira el dedo, sino que se retira la extremidad entera, ¿no? Se avisan segmentos hacia arriba y segmentos hacia abajo. Bueno. Entonces, esta concepción del movimiento se basa en eso, ¿vale? Mire lo que planteaba la psicología clásica de eso. Primero, se da una sensación que viaja de los órganos periféricos al centro nervioso. Es básicamente lo que estoy hablando. ¿Qué es la médula espinal? ¿Sistema nervioso qué? Central, ¿no? Bueno, allí, se acusa recibido y se produce una orden de acción. O sea, va a la neurona motora inferior, en el ejemplo que yo di. 3, esta se transmite al órgano adecuado, el cual ejecuta a través del movimiento, en este caso la fibra muscular, que es la retirada, que es la flejación. Ahora, se pensaba que esa forma de entender el movimiento era suficiente para dar respuesta a todo lo que tiene que ver con el sistema de acción, ¿ya? Entonces es el paradigma explicativo basado en el arco reflejo. ¿Queda claro eso? Bueno, aquí simplemente ejemplitos de libro, ejemplitos clásicos, ¿no? Entonces miren cómo acá, pues ahí, me imagino que este es como el reflejo rotuliano. Entonces aquí hay una estimulación de la parte sensitiva de este tendón, y acá, bueno, hay una neurona motora o motoneurona que va a activar el movimiento. Ya después acá habrían unos centros superiores que, si yo quiero hacer movimiento voluntario, ya eso es otro cuento, pero el arco reflejo se la juega aquí en la médula espinal, ¿no? No tiene uno que planear en el área 6, ni llevar a la última instancia de la circunvolución precentral y hacia abajo para poder hacer ese movimiento. ¿Listo? Bueno, el reflejo patelar. Y este es el ejemplo que puse de la hornilla que me quema. Entonces este es el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Recuerdan que aquí esta es una prolongación, aquí hay sensación que se recoge. Esta prolongación es periférica, esta prolongación es central, este es el asta posterior dorsal de la médula espinal. Son los cordones posteriores, cordones anteriores y laterales, y digamos que la neurona motora inferior está en el asta anterior, y esta va a llevar a cabo la orden para la flejación o la retirada. Bueno, hay unas concepciones alternativas del movimiento. Entonces, esta concepción alternativa del movimiento plantea la integración de lo perceptivo con lo motor. Entonces, se plantea que la percepción está interviniendo en el curso de cualquier movimiento, asegurando la coordinación de los músculos necesarios, la intensidad, la fuerza que aplican, la regulación de las trayectorias, los desplazamientos que están en juego. Y aquí se empieza a plantear que cualquier elemento psíquico está atravesado por la acción. Cualquier acción involucra todo el psiquismo del individuo.
Eso, bueno, a uno le parece un poquito etéreo, pero lógico. Y después viene la escuela americana de Arnold Gesell, que plantea ya unas etapas que uno tiene que mirar en el desarrollo motor. Entonces, este desarrollo motor, pues tiene una etapa que el niño tiene que superar, que es la etapa de volteo. Si el niño se voltea o no, la etapa de arrastrado, la etapa de gateo y la etapa de bipedestación. Ya empieza a darme unos referentes comportamentales o unos hitos o conquistas que yo puedo mirar para inferir si hay un buen desarrollo motor en ese individuo, ¿ya? Entonces toma como centro el bebé y debo mirar chequeando si hay unos hitos o conquistas que él va logrando. Uno podría decir, bueno, es que hay unos que no gatean, sino que se paran de una vez, o que pasan de arrastrarse a pararse, lo que sea, pero esta escuela planteó estos hitos y esto ya es un avance interesante, porque lo está centrando en el humano, no solamente explicando desde el arco reflejo, porque el arco reflejo me puede servir para explicar un gato, para explicar cualquier otro animal que responda de esta manera, pero esto ya es más orientado a el desarrollo motor en el humano. Bueno, ahora aquí hay un concepto interesante a tener en cuenta, que se empieza a mirar, y es que la maduración corporal progresa en dos direcciones, ¿sí? De la cabeza a los pies, o sea, de cefálico a caudal, ¿sí? Voy tomando mayor control, y después de proximal a distal. ¿Qué es de proximal a distal? De la columna hacia los brazos y la mano. En la medida en que yo ya tengo más desarrollo motor, yo ya no voy a coger con la mano entera, sino que voy a coger con una pinza, ¿no? Con pinza, o poniendo el índice al pulgar. Y por eso, pues, un logro es cuando el niño logra coger el lápiz o los colores para sobre una hojita rayar y hacer garabaticos, en fin. Mire que ya distal tiene mayor control de sus dedos, en fin. Entonces, van dos direcciones, de cefálico a caudal. Entonces, cuando nace, como en la cabecita de un bebé en términos de la fuerza, uno lo puede cargar sin cogerle la cabeza. No, de hecho, si usted hace eso, va a hacer que se lastime y seriamente. Eso uno tiene que, y él poco a poco va tomando el control de esos musculitos que hay allí y hacia abajo ya después de los piecitos y después se va a parar, ¿no? Después se va a parar. Igual, la mano cuando nace no es precisa para agarrar las cosas. De hecho, los bebés nacen con un reflejo que se llama el reflejo de prensión, ¿no? Pero él no coge en pinza. Lo que le pongan en la mano, sea una manta, sea un patito de hule, o sea el dorso del dedo, él lo coge por un reflejo, ¿no? El reflejo de prensión. Entonces, aquí hay unas conquistas pues amarradas a ese tipo de desarrollo. Entonces, sostener la cabeza, se afirma su cintura escapular y luego la pélvica, con lo cual podrá sentarse. Finalmente, sus piernas y pies, con lo que será apto para caminar. Entonces, mire que vamos de cefálico a caudal. Y el otro, de proximal a distal, moverá todo el brazo en bloque. Entonces, cuando el niño está recién nacido, mueve este brazo en bloque. Ya no es que vaya a ser estos tipos, no, los movimientos son en bloque, ¿ya? Entonces, poco a poco articula la mano, sus dedos, hasta que por fin controle estos independientemente, pinza, pulgar, índice. Bueno, después, eso es un logro, ¿no? De la escuela americana, esos tipos de comentarios son aportantes. Ahora viene la escuela francesa, la psicomotricidad. Ya cuando estamos hablando de la psicomotricidad, ya entramos en un territorio que sí es bastante útil. Pues miren que la pediatría francesa del siglo XX desarrolla el concepto de psicomotricidad y un individuo muy reconocido ahí es Dupré, ¿sí? Dupré, está aquí, él no, está aquí, Dupré. Entonces, en síntesis, yo les pasaré las láminas para que ustedes lean y está el capítulo del libro, pero aquí aprovecho estas marcas analógicas para decirles que ellos plantean que la psicomotricidad lo que nos dice es que se conecta la afectividad, la inteligencia y el movimiento. O sea que hay
que hay un eje que es tripartito, ¿sí? O una matriz de 3 componentes que va a explicar la psicomotricidad, que implican afectividad, inteligencia y movimiento. Si una de esas está afectada, probablemente también tiene algún tipo de efecto en las otras, ¿vale? Ahora, entonces, aquí resumiendo, existe una especie de núcleo primordial de la organización psíquica en la criatura humana, en la que el movimiento, ¿sí?, es el elemento articulador fundamental y a la vez el índice sobre el que se traza la frontera entre lo normal y lo patológico. Entonces, cuando voy a estudiar el sistema de acción, tengo que guardar un equilibrio entre las emociones o lo afectivo, la cognición y el movimiento. No puedo separar el movimiento de la emoción. De hecho, sí lo puedo hacer en un laboratorio y un fisioterapeuta podría decir, sí, pues para poder estudiar al paciente, sí. Pero voy a hacerle una pregunta en términos generales. Cuando las personas están viviendo emociones muy fuertes, ¿puede cambiar su forma de desplazarse por los pasillos de la universidad? ¿O uno se desplaza igual? Sí, ¿Ya? sí. Si, por ejemplo, una persona Cambia su manera de es desplazarse. honorable, si una persona que es honorable sufre el escarnio público y afectan su dignidad, es probable que se afecte su postura por esa época, por esos días. No es lo mismo una persona que está emocionada, acabo de llegar de vacaciones, vengo descansado, me reciben bien mis estudiantes, estoy contento, a una persona que está compungida porque acabó de ser humillada, ¿ya? Entonces miren cómo, estoy poniendo un ejemplo muy extremo, pero no lo echen en saco roto. Las personas que se pasan toda su vida amargadas o que tienen mucho dolor, muchos traumas, que han estado, por ejemplo, en guerras, que son desplazados, en su cara tienen rastros, ¿sí?, de ese dolor en su postura y en su movimiento. Entonces, eso no es tan tonto lo que está planteando la psicomotricidad. Ahora, ¿eso cómo nos afecta ahora? Pues que ya aquí, en la época actual, se habla de un concepto que es el desarrollo senso-psicomotor, ¿ya? No de la psicomotricidad por allá del siglo XX, pero eso sí fue la raíz para poder plantear el desarrollo senso-psicomotor actualmente. Actualmente se piensa de esa manera y eso es lo que planteo en el capítulo para que ustedes lo revisen después. Entonces vean, hay unas fases. Dale. Mira que a veces por estrés hay algunas parálisis que son difíciles de rehabilitar, como parálisis faciales. Ajá. Bastante difíciles de rehabilitar. ¿Ok? Bueno, acá tenemos unos hitos. Hitos son conquistas en el desarrollo motor. Entonces aquí ya hay otros como más completos, ¿no? El desarrollo en un primer momento es homolateral, ¿ya? El niño nace y el desarrollo motor es homolateral. ¿Qué significa eso? Entonces vamos a pasar por esos momentos. Homolateral, bilateral, contralateral y lateralidad. ¿Listo? Vamos a ver qué es homolateral. Entonces, en un primer momento, el bebé, cuando usted mira en dónde concentra su visión, él no tiene visión de profundidad. Es decir, que usted ponga allá al frente a más de 40 centímetros, que él se vaya a poner a mirarlo y que converja con usted, es difícil, ¿no? Pero sí, los ojitos van hacia la periferia, ¿sí? Y pareciera que incluso van hasta independientes el uno del otro, y es porque hay menor desarrollo de la parte central de la retina, entonces él aún no tiene esas células tan desarrolladas. Y por eso cuando uno pone una cuna en un cuarto, uno no recomienda que ponga la cuna esquineada, ¿ya? Porque hay un ojito que va a sufrir. ¿Por qué va a sufrir? Porque no va a tener la misma estimulación ambiental visual, ¿ya? Que el otro que sí está todo el camino despejado, donde hay de pronto un móvil, donde la gente se desplaza al pedazo de la cuna que está contra la pared. Entonces uno dice, ponelo más central, para que tenga una estimulación de los dos ojos, ¿ya? Ahora, también en el cuerpo, dijimos que se mueve en bloque,
El brazo se mueve en bloque, pero este brazo derecho, nadie me está viendo allá, es de la casa, cuando se mueve el brazo en bloque, el brazo derecho también se está moviendo con el pie derecho. ¿Sí? Es como si el hemicuerpo derecho fuera independiente del hemicuerpo izquierdo, ¿ya? Y cuando se mueve el brazo izquierdo en bloque, también se mueve la pierna izquierda en bloque. No hay como ese apoyo que hay cuando uno está, digamos, cuando el bebé está gateando, que cuando apoya la manito derecha, está moviendo la pierna izquierda, arrodillado, pues. Entonces, hay una separación. Ahora uno podría decir, bueno, profe, y los axones que hay que se intercruzan y todo eso, ¿qué? También implica mucho que los procesos de mielinización no se han llevado a cabo en su totalidad. Eso requiere de la estimulación del ambiente, además. Entonces, ese es la fase homolateral. Aquí un reflejo muy importante es el reflejo tónico del cuello. Y después vamos entrando a esta fase que es bilateral. En la fase bilateral ya los ojitos empiezan a converger, ¿sí? Y empieza a desarrollarse mucho más, digamos, ese sentido de profundidad. ¿De acuerdo? En esta fase bilateral, mire que empieza a construirse el mundo al frente. El mundo enfrente. Y ese mundo enfrente puede ser nuestro cuerpo mismo. Cuando se atraviesa una mano, entonces mire cómo converge lo visual con lo motor. ¿Sí? Llega un momento en que esa línea imaginaria que generan mis ojos con los objetos que hay, como dianas para ver, allí se atraviesa mi mano. Entonces hay intermodalidad sensorial con movimiento. No puede ir separado. ¿Se acuerdan de los gaticos? ¿Ya? Entonces, aquí eso tiene que converger para que haya desarrollo. Entonces el hecho de que el bebé tenga un móvil enfrente en la cuna es algo que es positivo, ¿no? Porque no solo se encuentra con su mano, sino que se encuentra con otros objetos que no son él. ¿Ya? Y un psicólogo que se llamaba Jean Piaget, que es, bueno, muy reconocido, de hecho ya no se habla de él como un psicólogo, sino como un sabio, se dice Jean Piaget, el sabio ginebrino. No les puedo calcular cuántos doctorados tendría ese señor, ¿sí? Que se los daban las universidades porque es que era el tipo más top, pues así, para estudiar cómo es que se construye lo cognitivo, en fin. Puso la carne definitivamente sobre el asador y sobre lo que dijo Piaget empezaron a construir otros. Entonces, digamos que Piaget estudió a sus propios hijos y estudiando a sus propios hijos llegó a diversas conclusiones. Dentro de esas conclusiones planteó que de los 0 a los primeros 2 años impera mucho en el niño es el periodo sensoriomotor, en que el niño ve el mundo y actúa sobre él. O sea, las praxias sobre el mundo. El niño empieza a ver el mundo, por ejemplo, una mantita y la quiere coger, ¿ya? Y en la medida que él actúa sobre el mundo, asimila información y acomoda esquemas en su mente, ¿ya? Pero antes de empezar a actuar sobre el mundo, él viene con unos reflejos. ¿Qué reflejos trae? Succión, prensión, orientación. Según Piaget, estoy haciendo una pequeña digresión, porque Piaget ya es viejito. Según Piaget, los primeros esquemas que trae el individuo, los primeros esquemas mentales, son los reflejos. Y los reflejos son rígidos, ¿ya? Vuelvo y repito, si usted le pone a un niño un borrador en la mano, recién nacido, lo coge. Si usted le pone el dorso de su dedo en la mano, lo coge. ¿Sí? Un patito de hule, lo coge. Porque es un reflejo y el reflejo no discrimina, es rígido. ¿Listo? Pero en la medida que pasan la semana, los días, las semanas y los meses, el niño va saltando del reflejo al movimiento intencional. Entonces pueda que él ya no succione todo lo que se le pone, sino que succione por placer. No se quiere alimentar, está lleno, pero se quiere calmar.
quiere sentir rico. Entonces lleva su manito, que se encuentra de chiripa con la boca, y empieza a chuparse el dedo pulgar, o a chuparse la manito. Se encuentra de chiripa con la boca, y aprende a volver a repetir eso. A eso Piaget le llamó reacción circular primaria sobre el propio cuerpo. Y los niños se chupan hasta el pie, ¿no? ¿Sí? De hecho, en la casa hay un niño de 8 años que es... y yo lo he llegado a ver chupándose el pie, ¿ya? Pero como a veces mantiene con esos pies sucios, entonces ya me ha tocado decirle, vea, hermano, no se chupe el pie. Pero sí, en el fondo me voy queriendo ser él, porque qué flexibilidad, ¿no? Entonces eso es una reacción circular primaria. Cuando yo repito una acción sobre mi propio cuerpo, porque esa acción me genera placer. Ahora, y él describe después otras reacciones circulares que ya son secundarias, cuando yo repito una acción sobre un objeto del mundo. Entonces vuelvo y muevo el móvil porque me generó, porque es chévere, ¿sí? Entonces mire todo lo que empieza a ocurrir cuando se cruza lo visual y lo motor, e incluso las implicaciones cognitivas y mentales que eso tiene, ¿ya? Bueno, entonces fase bilateral, ¿no? Converge la mirada y empieza a construirse el mundo al frente. Aquí también es importante que va teniendo unas conquistas, ¿sí? Estas conquistas son el arrastrarse, ¿no? Arrastrarse es muy importante. Hay gente que no quiere dejar que el niño se arrastre. Pésimo, ¿no? Pésimo eso. O también hay gente que cuando el niño va a ir por un objeto, se lo acercan totalmente. Malo también. ¿Por qué? Porque el niño entonces no tiene el desafío motor de tener que avanzar un poquitico, luchar para conseguir el objeto. Hay hermanitos que por bondad acercan los objetos. No debe permitirse eso. Explicándole al hermanito mayor que el bebé necesita desarrollar esa capacidad de alcanzar el objeto. Hay muchas cosas que se ponen en juego ahí. No solo el arrastrado, sino estirar la mano, ¿sí? Ir por un fin, ¿no? Bueno, ya por acá los 8 meses. Entonces acá, muchachos, esto es como una recomendación. Favorezca el arrastrado del niño colocándole en un suelo sólido, ofrezca estímulos adecuados a una distancia algo superior a la longitud de su brazo. El arrastrado estimula y desarrolla la musculatura dorsal de la misma manera que la posición boca arriba, supina, le hace con la abdominal. Entonces, hay cosas que son errores gravísimos que se cometen por no conocer elementos tan básicos. Y ahora ya vamos llegando a la fase contralateral. Entonces, en esta fase contralateral, pues ya poquito a poco empiezan a madurar esta conexión que hay entre estructuras corticales, estructuras del tronco, que se cruzan unas vías hacia un lado. ¿Se acuerdan de la decusación piramidal? ¿Sí vieron eso cuando vieron tallo? Pero no parece. Entonces el tronco en el bulbo o médula oblongada tiene las pirámides, ¿no? Entonces cuando esto que está bajando aquí, perdón, esto que está descendiendo acá se llama corona radiada, ¿no? Esto viene de áreas motoras, viene del área 6, del área 4 y también viene algo del área sensitiva que incorpora allí. Pero sobre todo viene, digamos, del área 4. Viene bajando. Pasa entre el lenticular y el tálamo, ¿no? Cuando pasa entre el lenticular y el tálamo, esto se estrecha. Esto aquí se llama cápsula interna, ¿no? Sí, cápsula interna. Cuando usted vio cortes horizontales y también incluso en cortes coronales se habla de cápsula interna, ¿no? Esto continúa descendiendo y forma el pedúnculo cerebral, que es la porción más ventral del mesencéfalo, ¿no? Más anterior. Y aquí va por el tronco encefálico, por los pies del puente, y algunas fibras quedan aquí en estos núcleos del puente. Ahora después llega aquí al bulbo, formando el rodete piramidal, pero se cruza, como el 90% de las fibras, el 85% se cruza. Estas fibras, en el proceso de maduración, pues no es que se forme un axón y llegue acá y haya control contralateral, sino que se mielinizan.
Entonces se favorece el procesamiento de la información, el flujo de la información. Ustedes mismos lo explicaban ahora, ¿no? ¿Qué es mejor en velocidad de procesamiento? ¿Una fibra mielínica o una fibra mielínica? Ok, bueno. Aquí tenemos el bebecito pues arrastrándose. ¿Ya? Como Diosito lo trajo al mundo en libertad. Bueno, dice aquí otro efecto de las conexiones hemisféricas cruzadas es el perfeccionamiento de la visión binocular. ¿Ya? Bueno, entonces aquí les pongo como el desarrollo cerebral en términos de la dinámica entre la percepción y el movimiento, el ciclo PA, o sea, Joaquín Fuster, y junto con la experiencia social misma. Bueno, aquí es importante plantear que es recomendable que la criatura practique el arrastrado, igualmente que gatee. Gracias al gateo el niño ajustará, cerrándolo, el ángulo de los fémures con el tronco, fortalecerá la cintura lumbar, lanzándose a la persecución de objetos motivantes. Y acá ya tenemos el niñito sentado, ¿sí? A los 8 meses, cuando hay más control. Acuérdense que es cefalocaudal, y aquí ya se paró. Esto es muy particular, porque cuando él se para, no sé si ustedes han visto cómo se paran los niños, y es que empiezan a avanzar con un lado y con el otro, ¿no? ¿Ya? Guardan como el equilibrio, el balancín con el brazo derecho y avanzan con el pie derecho. Y lo mismo para el izquierdo para dar el siguiente paso. Es como repetir la fase homolateral, pero de pie, ¿ya? Es como repetir la fase homolateral inicial, que los movimientos son en bloque y une mi cuerpo al tiempo con otro, pero de pie, ¿ya? ¿Qué no es bueno para los niños? Que usted lo lleve siempre de las manitos, porque usted no va a permitir que ese aparato vestibular en relación con el medio ambiente se afine en su funcionamiento. ¿Qué sí es bueno? Póngalo contra la pared apoyado en una mano y el niñito mismo regula su equilibrio cogiéndose de la pared y va avanzando. Obviamente poniéndole cuidado que no esté al lado de una escalera, pues. Bueno, 12 meses. Aquí les puse un poquito de eso. Ahora la lateralidad. Aquí me muestra como un poquitico lo que es la progresión desde los 2 meses, y los 6 meses y los 10 meses. Recuerde que el control en esa dirección viene de proximal a distal, ¿no? De proximal a distal. Entonces mire que a los 2 meses orienta la mano hacia un objeto e intenta cogerlo, pero mire cómo va la mano entera, ¿ya? Aquí cuando intenta cogerlo, a los 2 meses ya quiere decir que estamos viendo un logro cognitivo que va más allá de los reflejos. Es la conducta intencional. ¿Sí? Un reflejo no es intencional, pero a los 2 meses esa parte motora está asociada con algo cognitivo, es la intencionalidad de querer coger un objeto. ¿Ya? Bueno, a los 6 meses coge con toda la mano objetos de la forma adecuada. Esta mano así se opone al pulgar, con toda la mano, ¿ya? Y ahora aquí, a los 10 meses, usa el pulgar y el índice como una pinza para coger objetos. De ahí en adelante empieza a madurar mucho más para que pueda coger un lápiz, coger un color, coger una crayola, y lo que ustedes hacen hoy día, o todos hacemos, que es poder manipular dispositivos, cada vez más especializados. Bueno. Aquí les dejo como unas conclusiones, ¿no? Unas conclusiones, por acá. ¿Vale? Bueno, eso fue. Ok, muchachos, entonces vamos a mirar qué capítulo sería el que resume todo esto. Perdón, sube un poquito más la imagen de las conclusiones, que abajo están recortadas. Les voy a enviar esas diapositivas, ¿listo? Gracias. En un momento, muchachos, busco el capítulo donde pueden leer esta información.
Mientras les confirmo el capítulo, chicos, mientras les confirmo el capítulo. Creo que es el 3, pero voy a confirmarlo. Bueno, por favor, no sé si te queda posible que nos metamos aquí al espacio móvil del curso para mostrarles el foro. Y voy a ir buscando el capítulo. Muchachos, atención por acá. Entonces, niños, vea, ahí les estamos proyectando el foro, ¿no? Entonces, en el foro, el requisito es que usted se vea este documental del cirujano inglés. Es chévere, pues es un tipo que sabe demasiado de neurocirugía y que se mueve en dos mundos. Es un mundo en el que tiene todos los implementos para él llevar a cabo su práctica de neurocirujano, tiene todo a la mano, y otro mundo en el que no tiene nada, que le toca, como dicen vulgarmente, con las uñas. ¿Por qué? Para hacer el bien a la gente, para servir. Entonces, le muestra a uno un perfil de una persona totalmente íntegra en salud, ¿no? Para que lo vean, no les cuento más. Ahora miremos lo que hay acá. Después de ver la película Una mente brillante y el documental El cirujano inglés, reflexione acerca del lugar del sistema nervioso en la dinámica salud-enfermedad de las personas que padecen una patología psiquiátrica y de las que sufren daño cerebral por cualquier etiología. Ahí en El cirujano inglés van a ver daño cerebral, por ejemplo, por tumores. Es un hecho que el cambio en sus vidas suele ser importante y que efectivamente trae consigo efectos socioeconómicos, personales y familiares significativos. Considerando lo anterior, ¿cuál debe ser el perfil cognitivo, emocional y social del médico que aborde estos casos? Entonces, a partir de esa reflexión que se plantea ahí, de esa pregunta, usted debe hacer su participación y esperar a que otros participen y comentar la participación de ellos. ¿Quedó claro? Ese sí ya es un procedimiento que se hace individual. Cada uno hace su participación en el foro. ¿Vale? Ok. Bueno, ahí ya está abierto.
Dime. Sí, son dos, son dos. Ujú. Bueno, sí, sí. Ujú. Que no nos pasemos del corte, ¿no? Creo que yo tengo plazo para subir hasta el 15, ¿cierto? Tenemos plazo hasta el 15, creo, para subir. Bueno, Valentina, ¿usted pasó el link de la asistencia? Aún no. Hágame el favor. La peladita está por allá, está enamorada. Bueno,